bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a analizar y conocer en profundidad el serum antimanchas despigmentante de Mercadona. Vamos a ver un poquito qué activos contiene, en qué concentración los contiene y si son suficientes justamente para tener esta acción antimanchas y despigmentante en nuestra piel. También veremos un poquito el precio y haremos así una valoración de la relación calidad-precio para ver si vale la pena, así que quédate conmigo para descubrirlo. ¡Que empezamos! La cantidad de líneas de cosméticos que podemos encontrar en Mercadona es cada vez más amplia y quería empezar un poquito a profundidad en esta línea antimanchas para ver si realmente vale la pena y si realmente es capaz de hacer justamente este efecto antimanchas despigmentante en nuestra piel. Así que lo primero que vamos a hacer va a ser ir a su etiquetado para ver las propiedades que vienen indicadas con respecto a este serum y luego iremos al listado de ingredientes para ver en qué lugar se encuentran estos activos que tienen justamente esta acción despigmentante y qué podemos esperar justamente de este serum. Lo primero que nos encontramos en el etiquetado de este serum es que nos va a ayudar a recuperar la luminosidad de nuestro rostro, también aportando justamente esta acción anti-manchas y despigmentante de nuestra piel, ayudándonos así a unificar nuestro tono. Para llevar esto a cabo nos destaca tres activos fundamentales que contiene este serum, que sería el exilresorcinol, también la arbutina y por último nuestra conocida niacinamida. Tanto el exilresorcinol como la arbutina suelen aparecer en muchísimos cosméticos juntos y es que ambos persiguen un poquito la misma finalidad y el mismo objetivo, que es inhibir esta tirosinasa para que la producción de melanina sea menor y así podamos atenuar justamente las manchitas consiguiendo este efecto despigmentante. Y añadido a estos dos tendríamos la niacinamida. Ya sabemos que la niacinamida es la forma soluble de la vitamina B3, la otra forma de vitamina B3 que encontramos es la niacina y en este caso la niacinamida también tiene propiedades despigmentantes, también nos ayuda justamente a unificar nuestro tono y también consigue hacer este efecto rellenador en estas pequeñas arruguitas, en estas líneas de expresión, ya que también tiene esta propiedad de humectante, de hidratar también nuestra piel. Así pues, lo que nos estamos encontrando en este serum serían estos tres activos que ya veremos en el listado de ingredientes, en qué lugar los encontramos, si están en una gran cantidad o no, y también viene indicado en el etiquetado que sería apto para todo tipo de pieles. Cuando vayamos también al listado de ingredientes veremos qué activos contiene y si se podría adaptar a todo tipo de pieles, no únicamente a pieles sensibles, sino a estas pieles que a lo mejor son más secas, mixtas, grasas, se adaptaría bien, requerirían algo más de hidratación, se quedaría corto, etc. Vamos a profundizar también justamente en este apto para todo tipo de pieles para que sepamos cómo le iría a nuestro tipo de piel. Antes de conocer su listado de ingredientes vamos a hablar del modo de empleo, cómo tendríamos que utilizar este serum en nuestra piel. Y es que tendríamos que aplicar, tras nuestra limpieza y habiendo aplicado un tónico, aplicaríamos este serum. Únicamente con 3-4 gotitas sería suficiente, lo aplicaríamos por todo nuestro rostro hasta su completa absorción. Lo podemos utilizar tanto en nuestra rutina de día como en nuestra rutina de noche sin ningún tipo de problema. Siempre recordemos que antes de exponernos a la radiación ultravioleta utilicemos un buen protector solar. Empezamos así a analizar el listado de ingredientes y no me voy a ir deteniendo en ingrediente a ingrediente, voy a ir destacando los activos más interesantes y especialmente los activos que venían resaltados en el etiquetado. En primer lugar, hablar de la arbutina, que ya hemos hablado de ella y de sus propiedades. ¿En qué lugar se encontraría en el listado de ingredientes? Pues en este serum lo encontraríamos en el número 3 del listado de ingredientes, estando en una buena proporción con respecto al total de la forma. No es hasta el número 7 y el número 8 cuando encontramos la niacinamida del exilresorcinol. Sí que tenemos que tener en cuenta algo muy importante, y es que aunque estamos encontrando esta niacinamida y este exilresorcinol en el número 7 y en el número 8, en el número 6 tendríamos una silicona. Añadido a estos tres activos que son los que vienen resaltados en el etiquetado, también encontramos un activo más en una proporción bastante considerable en el número 4 del listado de ingredientes, que también puede ayudarnos justamente a favorecer esta acción despigmentante, antimanchas, etc. Y es que encontramos en el número 4 del listado de ingredientes el extracto de la flor de la margarita, que además de tener también estas propiedades antimanchas, despigmentantes, etc., también actuaría como calmante y antiinflamatorio de nuestra piel. Con respecto al resto de la formulación, que son 23 ingredientes en total, encontramos algunos antioxidantes, también encontramos algunos emolientes, algunos humectantes en su formulación, reguladores del pH, estabilizadores de nuestras emulsiones, etc. Pero lo más destacado y justamente lo que más tenemos que centrarnos cuando estamos analizando un serum, un cosmético, etc., es en qué lugar estamos encontrando los activos que nos van justamente a dar estas propiedades que vienen resaltadas en el etiquetado, que al final es el objetivo que tiene este cosmético. En este caso encontraríamos los activos más destacados, como hemos visto, en el número 3, en el número 4, en el número 7 y en el número 8 del listado de ingredientes, estando en una proporción bastante buena con respecto al total de la fórmula. Es cierto que la niacinamida y el exilresorcinol, que está un poquito ya más abajo del listado de ingredientes, no estaría en una muy alta proporción, pero sí que hemos encontrado
esta arbutina y este extracto de margarita en una concentración bastante considerable para poder conseguir así los beneficios que pueden aportar. Dicho esto, vamos a hablar del precio y haremos unas conclusiones finales también justamente hablando de a qué tipo de piel se adaptaría mejor y si las pieles que sean secas, mixtas, etcétera, si van a requerir justamente un aporte extra de hidratación, si van a sentirlo muy pesado, etcétera. Bien, su precio lo podemos encontrar, como ya sabemos, en Mercadona, es de la marca Deli Plus y costaría 6 euros por 30 mililitros de capacidad. Así que haciendo un poquito esta valoración de la relación calidad-precio, tengo que decir que no me parece un mal precio con respecto a todo lo que tiene que ofrecernos, ya que tiene unos extractos que además de tener justamente estas propiedades despigmentantes, antimanchas, etcétera, se encuentran en una bastante alta proporción con respecto al total de la fórmula, así que es bastante interesante que estemos encontrando estos activos que también son diferenciadores con respecto a otras formulaciones que tienen la misma finalidad, que lo estamos pudiendo encontrar en Mercadona por 6 euros 30 mililitros de capacidad. Conociendo el precio del serum y viendo que la valoración de la relación calidad-precio es bastante buena, sí que quería hablar justamente de a qué tipo de piel se adaptaría mejor y también que hablemos un poquito de hasta cuánto podría justamente este poder despigmentante hacer efecto en nuestra piel y qué beneficios podríamos notar realmente aplicando este serum. Así que en primer lugar, hablando de a qué tipo de piel se ajustaría mejor, hemos visto que los activos emolientes, humectantes, etcétera, se encontraban ya un poquito más de cara al final del listado de ingredientes. Por lo tanto, para aquellas pieles que sean algo más secas, etcétera, es posible que sientan que este serum no les aporte toda la hidratación que realmente necesitan. Sí que es posible que a continuación tengan que utilizar en su rutina una crema con una textura un poquito más rica que les aporte una mayor hidratación. Aún así, sí que es cierto que se podría adaptar bien a todo tipo de pieles, incluso a las pieles sensibles, pero sí que es cierto que en este caso para las pieles secas puede quedarse algo corto en cuanto a aportar hidratación. Por último, hablando justamente de los efectos y de esta capacidad antimanchas despigmentante de nuestra piel, es cierto que va a influir muchísimo la mancha que tengamos en nuestra piel y realmente qué objetivos estemos buscando. Este tipo de productos nos ayudan justamente a mejorar un poco la apariencia de nuestras manchitas, a unificar nuestro tono, etcétera. Si tenemos unas manchas que están muy pronunciadas, etcétera, es posible que notemos un poco la diferencia, pero no vamos a sentir que desaparece completamente y que nuestra piel se unifica al 100%. Únicamente vamos a notar esta mejoría, esta uniformidad de tono, pero vamos a sentir una mejoría con respecto a cómo la teníamos al principio. Es cierto que si estamos buscando unos activos que tengan unas concentraciones un poco más potentes, sí que podemos buscar justamente en productos como The Ordinary, Beauty Drops, Revox, que sí que tienen, por ejemplo, niacinamida al 10% de concentración. Sí que es verdad que tiene unos activos que tienen una concentración bastante alta, pero en este caso, teniendo justamente un producto por 6 euros que podemos encontrar en Mercadona y que tenga estos activos tan diferenciadores con esta acción despigmentante, antimanchas, etcétera, me ha parecido bastante interesante, me parece que vale bastante la pena, pero sí que es cierto que si estamos buscando realmente tratar un poquito más en profundidad estas manchitas, etcétera, sí que es cierto que deberíamos de irnos a unas gamas que tengan unas concentraciones un poco más altas de estos activos. Espero, como siempre, que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Por favor, dejadme en los comentarios si ya habéis probado este serum de Mercadona, si habéis probado toda esta gama de productos antimancha despigmentante que tiene Mercadona y si lo habéis hecho, ¿qué tal os ha funcionado? Si os gustaría que analizara más productos de Mercadona, de supermercados, hiciera comparaciones, dejádmelo también aquí en los comentarios y ya sabéis que para dudas algo más personales e inquietudes podéis escribirme a esta dirección de correo de aquí y yo siempre que tenga un ratito intentaré contestaros lo antes posible. Y como siempre, a todas las personas que estáis ahí, muchísimas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!